Audio Jungle. Audio Jungle. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Caballero, residente de la práctica de Residencia 4 del Instituto Superior de Formación Docente de la carrera del profesorado en Lengua y Literatura. Bueno, como les había prometido anteriormente que les iba a explicar acerca de las dudas que tenían con respecto a cómo se hacía un cuadro sinóptico, vengo con este video y con esta sencilla explicación, muy breve explicación de cada una de las técnicas de estudio, no solamente del cuadro sinóptico, sino que me pareció importante, me pareció interesante enseñarles a ustedes cada una de las técnicas de estudio que tenemos a mano o de las cuales podemos hacer uso para que estén a nuestra disposición y para que nos permita, para que les permita adquirir o llevar adelante todo este proceso estudiantil que no es nada fácil. Ustedes saben que todo estudiante, más en este nivel, en el nivel terciario, necesita desarrollar ciertos métodos, ciertos procedimientos de estudio, ciertas técnicas de estudio debe desarrollar para poder apropiarse de tanto conocimiento que a medida que vamos transcurriendo en la carrera, tenemos que acordarnos, tenemos que lograr que estos conocimientos pasen a ser parte de nuestra estructura cognitiva. Todo este conocimiento está a nuestra disposición justamente para favorecer el desarrollo de nuestras capacidades y también para favorecer al máximo, para desarrollar al máximo nuestras competencias comunicativas, porque es el objetivo básico, es el objetivo principal que se persigue con la enseñanza, ¿sí? Bien, vamos a pasar a ver entonces estas técnicas de estudio de las cuales les estaba hablando. ¿De qué trata estas técnicas de estudio? Y bien, estas técnicas de estudio son instrumentos que permiten incorporar procesos de selección, organizar, elaborar y reelaborar los conocimientos. Entonces, estos métodos, técnicas de estudio, lo que hace es permite organizar y planificar nuestro estudio. En el momento en que estamos estudiando necesitamos tomar o elegir algunas de estas técnicas de estudio para luego comprender mejor el tema, para no volver a releer todo el texto o la obra literaria que estamos leyendo. Entonces, estas técnicas de estudio, estas diferentes técnicas de estudio que las vamos a ir viendo, sirven para eso, para refrescarnos la memoria, como ayuda, soporte y en algunos casos también nos sirven los exámenes en las exposiciones orales, nos sirve en los exámenes finales, ¿sí? Podemos utilizarlos también. En un principio, podríamos decir que estas técnicas de estudio se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las técnicas de estudio que sirven para formalizar el material y otras técnicas de estudio que sirven para aprender el material. ¿Qué significa cada uno de estos? Bien, según la finalidad de este primer grupo, lo que nos permite es registrar diversos datos. ¿Por qué? A través de la técnica de fichas bibliográficas registramos datos bibliográficos, ya vamos a ir viendo que a medida que van
que van transcurriendo o van pasando de año a año, van a ir teniendo diferentes literaturas y va a llegar un momento donde va a ser imposible que ustedes puedan acordarse de toda la literatura o de todos los textos que pudieron haber visto o que pudieron haber estudiado. Entonces necesitan ustedes tomar, por ejemplo, esta técnica de estudio para poder fichar, la técnica de fichaje, ir recopilando en una carpeta, en una cajita. Eso dependerá de la creatividad de cada uno, ¿sí? Pero ¿qué nos permite estas fichas bibliográficas? Estas fichas bibliográficas lo que nos permiten es hacer un registro justamente de los puntos centrales de cada texto, de cada obra. Podemos allí consignar el movimiento literario de cada obra, podemos consignar el autor, sus datos bibliográficos, su biografía, el año en que se publicó la obra literaria, el contexto literario, los personajes, todo puede ir fichadito, ¿sí? Y lo pueden ir ordenando por orden alfabético de autor, por ejemplo, o por nombre, o por nombre de la obra también, ¿sí? Pero por orden alfabético. Entonces ustedes saben cómo los van colocando, ¿sí? Eso depende del gusto de ustedes. Bien, en el segundo grupo ya encontramos otras técnicas de estudio que nos sirven durante una clase, como por ejemplo los apuntes. ¿De qué se trata esta técnica de estudio? El de apunte, el de apuntar o tomar nota, como decimos siempre. Tomamos nota de los datos importantes de la explicación de un docente durante la clase. No podemos acordarnos de todo, no podemos tomar nota de todo, es imposible. Entonces seleccionamos las ideas principales, ideas secundarias, algunos puntos centrales, algunos conceptos centrales que nos van a servir después, más adelante, para comprender mejor el material de estudio, ¿sí? El texto, que lo vamos a encontrar en los dosieres, lo vamos a encontrar en los libros, así que estas notas o la explicación del docente, nosotros tomamos nota de la explicación del docente y esto nos sirve para entender mejor o para comprender mejor los materiales de estudio. Otra técnica es el subrayado. El subrayado es muy importante cuando estamos leyendo una obra literaria o estamos leyendo un texto, cualquier texto que sea. ¿Por qué? Marcando con doble línea, ¿sí? De un color las ideas principales, marcando con una sola línea y con otro color las ideas secundarias, resaltando algunas palabras, algunos conceptos claves. Después, cuando lo volvamos a ver al material, podemos fijar la vista en esos puntos centrales que hemos resaltado o que hemos subrayado. Es por eso que es importante esta técnica, porque si no, de otro modo tendríamos que volver a leer si no nos acordamos. Y con esta técnica, con un simple vistazo, una simple lectura de estos puntos centrales, sabemos de lo que trata el texto o la obra literaria que hayamos leído. Otra técnica es el resumen. Vemos que el resumen tiene fases. Primero debemos hacer un análisis del material teórico y durante el análisis debemos hacer una lectura atenta y entonces en esta lectura atenta ir marcando las ideas principales, las ideas secundarias, los conceptos claves que nos presenta el texto. Luego de esto, extraer estas ideas principales e ideas secundarias, realizar una síntesis del texto. Cuando hemos realizado la síntesis, debemos leer si es que todo tiene coherencia, si nuestro nuevo texto tiene coherencia. Es volver a organizar el texto con todas las ideas que hemos marcado, ¿sí? En base a esta síntesis se realiza una escritura simplificada, una escritura acotada del contenido del texto. Pero ojo acá, esta nueva escritura que se llama resumen ya se hace con nuestro propio vocabulario, no con las ideas del autor, ¿sí? La síntesis
son con las ideas del autor. El resumen se hace con nuestro propio vocabulario, ¿sí? Pero siempre y cuando prestemos atención y ayúdense de un diccionario, prestemos atención de no cambiarle el sentido al texto, porque suele pasar que cuando hacemos el resumen le cambiamos el sentido al texto y después cuando vamos a rendir o tenemos que explicar, lo hacemos mal, lo hacemos de modo incorrecto. Así que prestemos atención en cuanto a esto. Bien, en cuanto a los esquemas. Es una expresión gráfica de todo el subrayado. Más adelante ustedes van a poder ir viendo los diferentes tipos de esquemas. Yo les he preparado un ejemplo de cada uno. Igualmente van a tener un soporte en PDF que les he preparado también de cada una de las técnicas de estudio, y allí se encuentra también cada uno de los ejemplos en cuanto a los esquemas, en cuanto a los mapas conceptuales, que también se malinterpretan. Muchas veces decimos, quiero hacer un mapa conceptual, o nos piden, hagan un mapa conceptual, y no sabemos cómo hacerlo, cómo se hace. Así que van a tener todo esto a mano y a disposición de ustedes para que lo conozcan y para que después lo puedan utilizar y lo hagan de manera correcta. Los esquemas constituyen una expresión gráfica del subrayado. Contiene de manera sintética las ideas principales, las ideas secundarias de un texto. En los esquemas se pueden combinar palabras, signos, pero suele ocupar un espacio limitado, lo que permite con un solo vistazo ubicar todos los temas centrales, captar el hilo conductor de una argumentación. Justamente su fortaleza principal es la de permitir obtener una idea clara, general del tema, seleccionar y profundizar los contenidos básicos y fijarlos mejor en la mente. Los esquemas permiten memorizar cada uno de los textos, ¿sí? Acá hay un punto importante que me gustaría aclararles. En los esquemas lo que nos permiten, ya van a ver los diferentes tipos de esquemas, pero los esquemas nos permiten inclusive colocar ideas completas, definiciones completas, procesos, desarrollos que en otros tipos de técnicas de estudio no se puede colocar o no es correcto colocarlos. En los esquemas sí lo podemos hacer. Ya van a ver cómo lo pueden hacer y en qué tipo de esquema. Los mapas conceptuales, como su nombre lo dice, los mapas conceptuales, en los mapas conceptuales se utilizan solamente conceptos. Conceptos, no frases. No se pueden colocar frases, no se deben, está mal hecho si es que se colocan frases en los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales utilizan conceptos, por eso se llaman mapas conceptuales. Conceptos que están englobados en figuras geométricas. Generalmente se utilizan los recuadros, se utiliza también los óvalos, o se utiliza también los círculos, ¿sí? Organizan y representan el conocimiento de una manera especial, donde con un simple vistazo también podamos ver dónde está el tema principal. ¿Por qué? Porque deben utilizar diferentes colores, deben utilizar también las mayúsculas para los temas principales, para aquellos conceptos que ustedes consideren que son más importantes que otros. ¿Sí? Es una forma libre, puede tener una forma libre de poder realizarlos. También hay diferentes tipos de arañas jerárquicos, ya lo vamos a ir viendo también, cada uno de los ejemplos. Pasamos a los cuadros sinópticos, que los cuadros sinópticos vienen a ser una forma visual de resumir y de organizar las ideas.
Hay diferentes tipos de cuadros sinópticos, como ser de llaves, de diagrama y en red. Un poquito más adelante vamos a ir viendo en detalle lo que son los cuadros sinópticos. Aquí tenemos la estructura de los esquemas, como les iba diciendo. Tenemos los esquemas de llaves, los esquemas de flechas, tenemos los de desarrollo, los de ramificado de diagrama. Bien, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Los de llave. Vieron que solamente el ramificado o de diagrama es el que se encierra con una figura geométrica, donde el texto se encierra con una figura geométrica. Los de llave solamente colocamos el tema principal o el título del texto que estamos analizando, abrimos llave y van las ideas principales de manera jerárquica. Primero la idea principal número 1, idea principal número 2, se abren nuevamente llaves, las ideas secundarias, podemos abrir nuevamente llaves y van los detalles. Allí sí podemos colocar ya definiciones, podemos colocar otras oraciones, pueden ir oraciones completas. Los de flechas son lo mismo, nada más que en lugar de utilizar llave utilizamos flechas, ¿sí? Después tenemos el ramificado o de diagrama, va el título en la parte superior, ¿sí? Centrado, y allí se van ramificando como una especie de pirámide, donde ponemos las ideas principales arriba y las ideas secundarias van a ir abajo y así va decreciendo en importancia. Bien, ¿se acuerdan que yo les decía que podíamos colocar en un esquema, podríamos colocar definiciones completas o oraciones completas? Este es el caso de el esquema de desarrollo. El esquema de desarrollo puede ir el título, una idea principal, una idea secundaria y después podemos colocar, por ejemplo, una definición de una idea secundaria, ¿sí? Los esquemas nos permiten colocar definiciones completas o procesos de algún procedimiento. Los mapas conceptuales. Tenemos diferentes mapas conceptuales. Vemos que el de araña es muy parecido a una araña justamente, o cómo se va entretejiendo, es como una tela de araña, ¿sí? Donde la idea principal va en el centro con mayúscula, generalmente se escribe con imprenta, ¿sí? Utilicen colores, utilicen diferentes figuras geométricas como para ustedes identificar las ideas principales de las secundarias u otros conceptos que a ustedes les parezca importante, ¿sí? Se pueden utilizar líneas, ¿sí? Que vayan conectando las ideas, pero solamente en los círculos o en los rectángulos va solamente concepto, por eso se llama mapa conceptual. Lo que sí pueden colocar fuera en las líneas o en las flechas, sí pueden colocar otras palabras que no sean conceptos, otras palabras que enlacen las ideas, la idea principal con las ideas secundarias. Por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo con una obra literaria llamada Asamblea de Mujeres, ¿sí? De Aristófanes. Entonces en el centro podría ir el título de la obra literaria, Asamblea de Mujeres, y alrededor podría ir movimiento literario, autor, en otro circulito el contexto, en otro circulito los personajes, y de ahí ramificando nuevamente para afuera todas las ideas
que prosiguen a cada una de estas ideas principales. Otra de las técnicas que tenemos a nuestra disposición en el momento de estudiar son los cuadros sinópticos. ¿Qué son los cuadros sinópticos? Podrían encontrar, otros autores lo llaman también mapa sinóptico o diagrama de llaves. El cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar las ideas en temas, en subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. ¿Cuál es la característica principal del cuadro sinóptico? La característica principal del cuadro sinóptico es la jerarquización de la información. ¿Qué significa esto? Que en un cuadro sinóptico siempre va de las ideas principales a las ideas secundarias y a las ideas menos importantes o a los detalles. En los cuadros sinópticos se pueden colocar, podés colocar conceptos, podés colocar alguna frase corta, podés colocar alguna oración unimembre, ¿sí? Pero no podés colocar, no está bien colocar oraciones completas. Esa es la característica principal de los cuadros sinópticos. La estructura, la que más se usa es esta. Y es esta la que le está pidiendo el profesor Julio. ¿Por qué? Porque con esta estructura se pueden comparar las obras literarias, ¿sí? Se pueden comparar los diferentes textos. ¿Por qué? En la idea principal, ya van a ver por qué les preparé un cuadro sinóptico como el profesor les está pidiendo, les está solicitando. En la idea principal, iría obras literarias. Idea secundaria puede ir el nombre de la obra literaria, en el segundo la otra obra literaria y así sucesivamente, ¿sí? Ideas complementarias pueden ir divididos o pueden ir consignados los capítulos y al lado nuevamente ir colocando los hechos puntuales o también algunas características de cada obra literaria. Se utiliza como conector de ideas las llaves, ¿sí? En este caso. Ustedes recuerdan que al principio, cuando les comencé a explicar acerca del tema, había utilizado una especie de esquema, ¿no es cierto? Porque esto es un esquema, lo que he utilizado para que ustedes puedan ver en un solo vistazo todos los tipos o la clasificación, por ejemplo, que tenemos de estas técnicas de estudio y que vean todas las técnicas de estudio que tenemos disponibles en el momento de estudiar. He elegido un esquema. ¿Por qué? Es por una cuestión de espacio. Porque si elegía un cuadro sinóptico para realizar, no me daba el espacio. Entonces, ¿por qué es un esquema esto? Esto es un esquema porque le faltan los recuadros, por ejemplo, a donde dice clasificación, finalidad, formalizar, aprender. Deberían ir todo con recuadros. Y así, en diferentes colores. Así está bien, ¿vieron? Ustedes pueden identificar cuáles son las ideas principales, de las ideas secundarias, y progresivamente, ¿sí? Pero es un esquema por el hecho de que no está recuadrado, ¿sí? No está englobado. En el cuadro sinóptico, las ideas principales y las ideas secundarias van en recuadros, en figuras geométricas. Tal cual está aquí, con el título centrado en primera plana, que llama la atención, y luego
progresivamente va decreciendo de ideas principales a ideas más particulares. Esto es un esquema de llaves. Los tipos de cuadros sinópticos de los que podemos hacer uso son los siguientes: los de llave, los de diagrama y en red. Ven que la característica principal de todos los cuadros es la importancia o la jerarquización de la información. En los cuadros sinópticos va la jerarquización como característica principal, debe ser en todos los cuadros sinópticos. ¿Cómo se hace un cuadro sinóptico? Primer paso y punto principal, debemos leer el contenido del texto que vamos a analizar. Realizar una lectura atenta al texto o a la obra literaria, a cualquier texto que vayamos a analizar y hagamos y tengamos que hacer un cuadro sinóptico o un esquema, ¿sí? Debemos leer atentamente el texto y después ir identificando las ideas principales, las ideas secundarias, algunos detalles que pueden ser importantes, identificar las palabras claves o conceptos claves. Podemos realizar notas al margen también, que esto nos va a ayudar para después realizar nuestros cuadros. Bien, ustedes tienen como tarea realizar un cuadro sinóptico, realizar 2 cuadros sinópticos. En los mismos anotar los hechos puntuales de cada obra, las cuales cuentan con 24 libros o capítulos cada uno. Aquí está el cuadro sinóptico que el profesor les está solicitando para el análisis de las obras que deben analizar, ¿sí? Tienen la obra La Ilíada, la Odisea y también tienen Asamblea de Mujeres. De todas estas obras ustedes tienen que hacer un cuadro sinóptico. En cuanto a la Ilíada y la Odisea, les pide que hagan un cuadro sinóptico, pero de las 2 juntas. Y aparte va el de Asamblea de Mujeres. ¿Por qué? Porque lo que les está solicitando es que relacionen las 2 obras literarias, porque es una continuación una de la otra. La Odisea es la continuación de la Ilíada, ¿sí? La Odisea justamente trata de Ulises, de cuando termina la guerra, vuelve a su casa a Ítaca. Bien, la Ilíada, lo que ustedes deben hacer es centrar como tema principal es obras literarias. Y luego hacer una comparación, una relación entre las 2 obras literarias de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Que son poemas del autor Homero, epopeyas. La Ilíada y la Odisea, cada uno tiene 24 libros. Yo aquí les puse solamente, les consigné 5 capítulos o libros. 5 capítulos por el hecho del espacio, ¿sí? No tengo más espacio como para ponerles o colocarles los 24 capítulos de cada uno, sino que les consigné. Ustedes saben que esta es solamente como una demostración de lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué deben hacer? Consignan como idea principal la Ilíada. Abren una llave, tal cual está ahí, el capítulo 1. ¿Cuál es el título? La peste o cólera. Cólera no es una enfermedad. En este caso, la cólera de Aquiles se refiere al enojo de Aquiles, ¿sí? En el capítulo número 1, estos son los hechos principales.
pueden colocarlo de esta manera con algún asterisco, con algún guión, como yo lo hice. Y los puntos principales del capítulo número 1 es la enemistad que se produce entre Aquiles y Agamenón. Vieron que se utilizan solamente frases cortitas, así debe ir. No van oraciones completas, sino que van frases, ¿sí? Que consignen los hechos puntuales. Eso es lo que tienen que hacer. En este primer capítulo se produce la enemistad de Aquiles y de Agamenón. ¿Por qué? Porque Agamenón rapta a Criseida, que es hija del sacerdote Crises, y entonces Crises pide la devolución de su hija. Bien, obviamente que Agamenón no quería devolver a la hija de Crises y después cede, pero pide un intercambio por la esclava de Aquiles, que es Briseida. Y cuando Agamenón se lleva a Briseida es cuando Aquiles se enoja. Y allí se produce la cólera de Aquiles o el enojo de Aquiles. La Ilíada es un poema homérico que trata acerca de justamente el tema principal es el enojo de Aquiles. No trata acerca de los 10 años de la guerra, trata del 51 días del último año de la guerra entre los troyanos y aqueos. Los aqueos pertenecen a Aquiles y los troyanos a Agamenón es un troyano y Aquiles un aqueo. Entonces se trata de la guerra que se produce entre ambos bandos. Pero la Ilíada cuenta la historia de esos 51 días donde pelean a causa del robo de la esclava que tanto Aquiles quería o mezquinaba, ¿sí? Bien, espero que esta breve explicación haya sido o sea de mucha utilidad para ustedes, que les ayude en su tarea. Obviamente que me quedo a disposición de todos ustedes por cualquier otra duda, por otra necesidad que tengan en cuanto a explicaciones de las obras literarias. Así que muchas gracias por la atención que me han prestado. Les voy a estar dejando cada uno de los PDF con las explicaciones pertinentes a las técnicas de estudio y también los análisis de cada una de las obras literarias que si ustedes prestan atención, allí van a poder encontrar las respuestas para poder realizar su trabajo práctico o el trabajo práctico que tienen que entregar, y inclusive si no han leído la obra. Así que esto sea de mucha utilidad y nos estamos viendo.